Nicolás Josami nació en Santa Rosa, La Pampa, en 1979. Realizó el primario y el secundario en su ciudad natal. A los 18 años se fue a Córdoba a estudiar, sin saber cruzar las avenidas y rezando 5 veces al día, según ha declarado. En principio estudió y se licenció en comunicación social. En esta época crece su inquietud por la escritura. Ingresó luego a la carrera de Letras Modernas, de la que también es licenciado. Esto le permitió generar contactos con otros escritores y poetas. Ha publicado los libros de cuentos La Quimera en el año 2009, El Brillo Gemelo en el 2016, y al presente año pertenece La Joroba del Edén. Además, publicó poemas y ensayos en libros colectivos y diversos medios como Rumbos, Página Salmón, Islandia, Zaguán, Diario Puntal, La Voz del Interior y Hoy Día Córdoba, por mencionar algunos. Entre otras distinciones, ha obtenido en 2017 el primer premio del 5º concurso literario ASIC por su cuento El Jugador, incluido en el libro La Joroba del Edén. Nicolás, has generado un profundo y grato estremecimiento intelectual, emocional y literario en nuestro instituto. Gracias por acompañarnos en este ciclo de lectores. Compartimos la palabra de docentes escritores. Gracias por permitirnos acercarnos a tu obra. Gracias por permitirnos acercarnos a tu persona. A continuación, lo invitamos al escritor a dirigir algunas palabras a sus lectores y a la comunidad educativa. ¿Sin micrófono me escuchan o lo tengo que usar? ¿Se escucha así? Sí, Creo sí. que no lo voy a necesitar. No. Bueno, espero primero que el gracias no se gaste porque lo he dicho tantas veces y lo voy a repetir. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Estoy muy contento de estar acá acompañándolos. Y bueno, la verdad que muy emocionado por todo lo que han hecho, todo lo que han trabajado. Pensaba mientras hablaban algunos de ustedes esto de la docencia y la escritura, y ante la pregunta, que le responderé al final, si soy un docente que escribe o un escritor que da clase, que a veces sale esa pregunta, la voy a dejar para el final. Pero hay una linda tensión en eso también, y lo que quisiera compartirles brevemente, no quiero cansarlos ni mucho menos, es primero tratar de unir estas dos cosas de la literatura y la docencia, o más que nada la cuestión de el docente o el escritor como alguien que trabaja con la palabra, ¿no? Entonces me gustaría deportivamente lo que se llama marcar la cancha. Yo quiero decir algo acá respecto a eso. Un escritor, yo pienso que le moja la oreja al lenguaje, digamos. Es alguien que trabaja con la palabra, pertenece a una tradición, hereda una tradición, pero a su vez es un irreverente. La corrige, juega políticamente con los significados, y los grandes escritores han hecho eso. Solamente nombro a uno, Horacio Quiroga, que de algún modo para mí fundó el cuento rioplatense. ¿Y por qué digo que se heredan tradiciones que después se reescriben y se combaten muchas veces? Porque así como Edgar Allan Poe, refutando a Hoffmann en el siglo XVII, cuando él decía el terror no viene del alma, el terror no viene de Alemania, sino que viene del alma, Horacio Quiroga, abrevando en muchos escritores, incluido Poe, trajo el terror a nuestras tierras también. Hay muchos otros, ¿no? Siempre por ahí surgen los que uno no menciona, pero me quiero centrar un segundito en Quiroga, porque él, en medio de la selva, o sus cuentos de la selva, no precisamente el título, pero muchos de los que están escritos teniendo como argumento la selva, han traído el terror a nuestras tierras, y él ha jugado, ha sido irreverente con ese tipo de lenguaje para poder acercarnos un tipo de cuento que es
a rosca, por así. Son perfectos algunos de los cuentos de Quiroga. Se han encontrado 108 versiones del cuento El Hijo, por ejemplo, de Quiroga, en esta cuestión de la reescritura, para encontrar y buscar, elegir las palabras como si fueran bombones, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. El escritor trabaja con eso y está todo el tiempo combatiendo con esa tradición de la cual se apropia, pero a su vez tiene que saber encontrar su voz. Escritor, escritora. En ese sentido, no hay que desconocer que, por ejemplo, acá estamos en un profesorado, ¿no? Entronizar, por ejemplo, simbólicamente una lengua, la lengua que fuese, con un estatuto, no sé si superior, pero que de algún modo denomina otras variedades lingüísticas o variantes lingüísticas, ese denominar, y eso se estudia mucho también por ejemplo, análisis de textos, o se puede estudiar en semiótica, esa denominación tiene que ser de un modo que no desmerezca esa otra lengua, ¿no? Porque muchas veces la denominación mantiene un statu quo que es muy cercano a la dominación lingüística, ¿no? Y eso yo quiero que quede muy claro acá. Un escritor, para mí, despoja dependencias, adquiere, pero a su vez se tiene que ir despojando. El resultado será el que el lector encuentre. Y acá también yo soy un militante de la lectura. Para mí un lector tiene que ser un lector de ficción, alguien que perturbe el conocimiento todo el tiempo, porque es alguien que también lo está erigiendo, ¿no? El lector de ficción, que tan bastardeado ha sido y que para mí hay que seguir trabajando y hay que recuperarlo. El lector de ficción como alguien que no reescribe adentro suyo eso que le va llegando, ¿no? Me acuerdo cuando era chico, por ejemplo, un pequeño paréntesis, cuando me veía mi madre leyendo, no sabía todavía en la primaria, que fue quien me acercó los primeros libros de, por ejemplo, de Horacio Quiroga, mi mamá. La pregunta era, no estás haciendo nada, cuando uno estaba sentado leyendo el libro. Y uno lee con todo el cuerpo. Entonces creo que la militancia va por ese lado, es como saber que uno se compromete tanto con ese texto, si le llama la atención, si no hay que dejarlo de lado, porque también el aburrimiento para mí es algo importante. Un lector que no es hedonista, a veces hay que leer para estudiar, pero un lector que no le gusta lo que está leyendo lo tiene que dejar. Esa pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿No estás haciendo? A mí me quedó picando mucho y a su vez yo me la hice cuerpo, y a su vez también ahora a mis alumnos yo les digo que cuando uno está leyendo se está comprometiendo entero, no tiene que leer cansado, tiene que tratar de saber de que es el protagonista de eso que está construyendo, ¿no? Entonces en eso yo lo recalco mucho. Hay que mantener un respeto por la lengua viva, plural. Ahora está muy presente lo del lenguaje inclusivo, y eso, por ejemplo, acá también quiero decir algo. Patea muchas veces el tablero de nuestras propias vivencias como docentes de lengua que tenemos, que está ahí eso. Entonces uno tiene que trabajar, no se pueden ignorar esas cosas, por lo menos en mi visión. Trabajarlas, saber que están ahí, y eso muchas veces, como trabajadores de la palabra, tenemos que saber cómo posicionarnos o cómo ir trabajándolos a ese tema. Finalmente, quería leerles y compartirles un pequeño escrito que tiene un poco que ver con esto, que es como una especie de posición mía, compartida con algunos otros docentes y escritores. Yo esto se los he compartido, y una advertencia para que sigamos reflexionando, pensando juntos, pero más que nada es para seguir reflexionando y compartírselos. ¿Lengua que huye o piedra colorida? ¿Quién sabe de cultura? ¿Quién sabe de lenguas e idiomas? El historiador del arte, George D.D. Huberman, plantea, en una metáfora destructora de la competencia, del poder vertical, que la poesía, un poema, no compite con otro. Dice que la poesía es una imagen potente, no es poder. Un poema, un buen poema, no está para quitarle el lugar a otro, ni señalárselo. Y eso es algo indestructible. Por otro lado, sí sabemos, o no podemos desconocerlo, que la cultura ha sido en nuestras tierras, en estas tierras, una violación, y que suene como suene. Una manera de entronizar ciertos elementos que por desborde, por aceptación controlada, por irreverencia necesaria, sostienen un statu quo
tan camaleónico como inasible. ¿A quién voy a citar? A Miguel de Cervantes Saavedra. Volvamos un momento a él, a la persona del escritor Cervantes. En el inicio de sus novelas ejemplares, tenemos la ristra de aprobaciones y censuras, una discusión entre prelados, funcionarios, jerarcas, donde se debate el ingenio del autor, la fecundidad de su aporte y la fertilidad que su literatura llevaría a la lengua castellana. Jorge de Tobar, escribano del rey Felipe III, se permite la incursión y habla, aceptando la licencia para la impresión de las novelas, del honestísimo entretenimiento que es la literatura de Cervantes. Se le pide luego a Cervantes que no haya contradicción en su obra, al salir al ruedo, al ver la luz de la publicación. ¿Qué hace Cervantes? Coloca un prólogo que juega desgarradoramente con la caricatura propia, pero se mete entero a poder ser apreciado, a poder ser atendido, leído. Dice, entre otras cosas, que al no tener quien quisiera hacerle el prólogo, él mismo se dirá algo. Se hará una especie de autoelogio, no pedante, o pedante con el abismo de la soledad. En una de sus frases escribe, y cito, «Será forzoso valerme por mi pico, que, aunque tartamudo, no lo será para decir verdades que, dichas por señas, suelen ser entendidas». Fin de la cita. ¿No nos suena esto? ¿No nos pica? Es fácil advertir el embudo en el que cae el propio creador del Quijote. La soledad del escritor, que necesita ese paraguas que lo contenga, que parece necesitar la institucionalidad del origen para poder ver la luz. Hacia el final del prólogo, Cervantes dice que su ingenio engendró estas novelas. ¿Dónde están las fronteras del ingenio en la lengua? Ustedes, ¿no lo ven solo a Cervantes? Sostengo que no se debe transigir nuestra lengua de ficción. No convirtamos en barbas de plata nuestro suelo, nuestro saber, nuestra invención. Pretenden, quizás, que seamos esas medusas con ojos que miran hacia adentro, para volver piedra a nuestra lengua, nuestro dialecto, nuestros giros, que claro, estarán bien cuando no pateen el dominio establecido. El trabajador de la palabra, un escritor, podrá tener serpientes en su cabeza, pero jamás convertirá en piedra su lengua, por más miradas de picota, de madrastras cercanas que tenga. No somos una fe de ratas de la lengua española. A lo sumo, nuestra literatura, la de nuestro país, región, es una fe en la lengua que huye inteligentemente como una estela o un cometa para no convertirse en colorida piedra. Muchas gracias. Con el propósito de darle un marco único y dejar un sello en los corazones de los presentes, el escritor Nicolás Cossami nos compartirá un cuento inédito titulado Hueso al cielo. Bueno, este sí es un cuento que quizás salga publicado en otro libro que va a llevar el mismo título, Hueso al cielo, un libro de cuentos. Así que bueno, es el que elegí para compartirles ahora. 1. Pese al aire acondicionado, el ruido, fuerte, con ecos, se hace palpable detrás de la persiana. Un ruido que lo despierta y lo vuelve al otro lado de la cama, en la siesta húmeda y calurosa del verano. Aún así, con otro trueno que desgarra el cielo, la luz del celular que percibe debajo de las sábanas lo mantiene sereno. Ella está como siempre, con las piernas dobladas, la espalda contra el respaldo, las dos manos en el celular, transformada en un fantasma luminoso. El olor a lluvia ingresa a la habitación. Los truenos caen y absorben el fatigoso parpadeo metálico del viejo aparato de aire. Vuelve a darse vuelta y siente el movimiento. Ella seguramente levantará la persiana para corroborar la dimensión del aguacero y el cambio en el termómetro climático, pero pasados unos segundos, la pieza sigue a oscuras, con apenas unas rendijas de luz gris que llegan hasta la cama. Puede volver a insistir con su sueño,
pero lo que ella no dejará pasar, una vez que salió de la pieza, es retornar para informarle la magnitud de la lluvia, el cambio repentino del clima en el poco tiempo que estuvieron dormidos, en una siesta tan tórrida como interminable. Se queda esperándola, mirando la puerta entreabierta. Pero ella no entra. El aire acondicionado y la lluvia tapan el ruido de la cadena en el baño, contiguo a la habitación. Por eso será que demora un poco más para volver a la habitación, a despertarlo del todo. Va a hacerlo él. Baja de la cama, las sábanas hechas un rollo de su lado y levanta de un tirón la persiana con el barniz descascarado. No le importa la lluvia que surca el cielo, los truenos que aplastan las nubes. Por eso apaga el aire y abre la ventana al mismo tiempo, porque sobre el cielo hay otra cosa. No es redonda como las muestran en las películas. La nave es cuadrada, cósmicas, digamos, de las galaxias, etc. Con lo que está mirando, solo, apostado en la ventana. Tal vez es un sueño. 2. No se cachetea. Más fácil es llamar a Verónica. Últimamente está distraída y si está lavando los platos no se debe haber percatado de esto que rompe absolutamente cualquier rutina. No responde al llamado para que vuelva a la pieza. Va al comedor para traerla del brazo, para decirle vení. Santiago recuerda que nunca hubo manera de que ella accediera a sus pedidos sin la asistencia de alguna palabra, por insignificante que fuera. Tal vez era este el momento para probar de nuevo. La nave estaba quieta. Parecía estar como para no irse nunca más. Su intención se desvaneció. Verónica no estaba en el comedor, en la cocina, en el balcón, en el baño. Había bajado para buscar algo para tomar, aunque el paraguas estaba colgado del perchero. Seguramente le habría ganado la sed. Volvió a la habitación, en la que entraba un poco de agua, y se acodó otra vez en la ventana para mirar la base de la nave. El color era el gris de la piel de los dinosaurios, ese gris que está mezclado con barro, con una suciedad que se transmuta y adquiere la tonalidad de la piel gruesa y dura. Un bloque vaya a saber de qué material, suspendido sobre la ciudad, en la siesta donde nada de nada podría haber pasado antes de la siesta. Se fijó si el celular habría quedado en la cama, ya que Verónica salía a comprar siempre sin el teléfono. Y ahí estaba. No podría llamarla. Verónica tendría que haberle dicho que salía, más con esa tormenta, con ese mastodonte aéreo volviendo irreal la propia realidad del verano y todas las estaciones futuras. Desde la ventana capta que hay mucha más gente en la calle, pese a que la lluvia no disminuye. Ve algunas cabezas en los balcones de abajo, a los costados, porque hacia arriba se le hace difícil mirar. Distingue a Virginia, la del cuarto C, que no se ha sacado las hebillas de ese pelo que siempre tiene sucio. Se miran y miran la nave. Santiago pasa a un sitio a racionar su fantasía. Puede ser un experimento, una prueba de las potencias bélicas que quieren saber las reacciones de los ciudadanos, o alguna gran empresa comercial que quiere hacer una propaganda fuera de serie de sus productos. Santiago espera que ese cuadrado quieto y crudo de realidad se empiece a llenar con colores, con alguna marca de un producto, de detergente, de casa de comidas, de tecnología china, una base espacial que controla las señales de todos los celulares y conversaciones de un continente. Pero eso se le ocurre más fantasioso que la propia idea de la nave espacial descartada como estrella celeste. Entra al baño y se seca la cabeza. Vuelve al balcón. La lluvia disminuye un poco y puede ver mejor a los vecinos. Virginia ha seguido apoyada en la baranda mirando la nave. En un momento se mete adentro y Santiago no vuelve a verla salir. A los minutos tocan timbre. Deja la ventana abierta para que siga entrando un poco de aire. Detrás de la puerta aparece Virginia, en silencio, que entra al departamento y se larga a llorar, como si esperase ese momento para hacerlo con alguien desconocido. Gonzalo se fue, le dice a Santiago, a quien no le hace falta preguntarle cuándo. Y agrega, no dijo nada, no sé qué es eso en el cielo, lo que confirma la idea en Santiago de que Vero ya tendría que haber vuelto, subido, entrado y hasta tomado su yogur con cereales. Virginia se limpia los ojos, pide disculpas, y Santiago le dice que tampoco ha vuelto Verónica, que va a bajar con ella para saber a dónde se ha ido. En el ascensor, con 2 o 3 palabras cada uno, coinciden en que la cosa que está en el cielo tiene algo raro, como algo antiguo que quiere imponerse al presente. O dicen palabras que tienen ese estilo y ese tono. Santiago ahora entiende bien cómo es algo caótico, y nota que no es como en las películas de ciencia ficción.
Acá la gente está sin paraguas, mirando hacia arriba desde la mejor posición que encuentra, a la base de la nave, caminando o corriendo, ninguno gritando, buscando a quien esté perdido o perdida. Los truenos cesan del todo, esos que al principio parecían como salidos de la propia nave. Virginia mira hacia donde puede, corre, se precipita a las esquinas. Cuando vuelve a Santiago, le dice que Gonzalo se dejó el celular en el departamento y que bajó sin decir absolutamente nada. Santiago se acuerda que jugó nada más que 2 o 3 veces al fútbol con él, por invitaciones casuales, y que siempre le pareció bastante callado. La gente ahora llora en silencio, corriendo, sobre todo quienes al parecer en ese lugar han perdido a los niños. Santiago baja la mirada y recuerda la luz del celular debajo de las sábanas, el aparato en manos de Verónica. Esa manera de estar a su lado para no molestarlo, haciendo las concesiones que él le pidiese. No quiere pensar lo peor. Tampoco quiere llorar. 3. Deja a Virginia un momento. Primero camina y luego se saca las bojotas para correr mejor. Cuando pisa el charco que ha dejado el agua en las baldosas rotas. Cruza la avenida hasta lo que le parece un sector de la nave que concentra finísimas redes que recubren algo en su base. No puede calcular a qué distancia se encuentra suspendida sobre ellos, pero el caos no frena. La gente sale y deja abiertos los autos para buscar. Descubre que nadie anda con celulares. Cree que desde ahí los han llamado, de ahí han mandado los mensajes o hipnotizado a Vero, a los que se han ido. Siguen corriendo para alcanzar una punta del cuadrado grisáceo, mirando, buscándola, tratando de ver con otras personas por dónde los habrían subido, capturado. Como él, hay varios que sin decirlo esperan algún movimiento, alguna turbina o un silencioso correr de las nubes que se estrujaron sobre la ciudad. El agua ha parado y la humedad se mezcla ahora con la desesperación. Llega a la feria de frutas y verduras que está desarmándose tan lentamente que le parece que los propios puesteros fueran los extraterrestres. Hay gente, los verdaderos escépticos o demasiado creyentes, que están comprando fruta en esa situación. Santiago la recorre por dentro y por fuera. Se dice que jamás les volverá a comprar, que prefieren vender aunque pase gente llorando, preguntándole si han visto a sus familiares. Las bolivianas siempre le parecieron medio alienígenas, ahora lo confirmo. Cuando ve cómo pone las manzanas dentro de una bolsa, se da cuenta que es ella. Está con las hojotas altas y el vestido blanco con pintas negras y rojas que se había sacado antes de la siesta, el viejo. Tiene otra bolsa con verdura en el suelo. Llega hasta ella y sin decirle nada, aturdido por las palabras de la vendedora, que debe esperar a que la clienta pague, le saca la bolsa de la mano y la apoya en el asfalto. Una manzana se escapa y es aplastada por alguien que pasa corriendo. El olor de la fruta sube hasta ellos. Santiago mira a Verónica, pero no se olvida de la nave. La ve bien, normal. La abraza, apoya su cara en el hombro. Espera sentir algo raro en su espalda, debajo del vestido, un agujero, algún tentáculo viscoso moviéndose, la voz rara cuando diga algo, los ojos enseguida rojos o plateados, un hueso menos, escapado al cielo. Pero nada. La vuelve a mirar, soltándola, y logra darse cuenta. Simplemente lo siente. Santiago entiende el mensaje. Era para él. Es una sensación tan fugaz como entera, tan grande como lejana. Reconoce que ya no, que él ya no siente lo mismo. Toma las bolsas con fruta y verdura y vuelve con ella. Al salir de la feria, ve a Gonzalo sentado en un cordón, mirando hacia la nave. Por eso dejará a Verónica unos pasos atrás para ubicar a Virginia, la del cuarto C, y avisarle que vaya a buscarlo, que se tranquilice, que Gonzalo también está, aunque desea que el reencuentro de ellos se demore tanto como esa innegable verdad del corazón sentida por Santiago en una siesta gris de verano. Muchas gracias. Los estudiantes dejaron plasmado en palabras sus reflexiones, sentimientos y emociones sobre las lecturas de los cuentos. Desean acercársela al escritor como muestra de agradecimiento por su entrega desinteresada desde la palabra. Los estudiantes del profesorado de lengua y literatura harán entrega de un sobre con sus escritos
a Nicolás. Por eso me miran raro. La verdad que me salté un pedazo. Por eso me miran raro, perdón. Hay tantas hojas que se me mezclaron. En realidad ahora vamos a pasar al momento de la conversación. Por eso me miraban todos así asustados. Perdón. No se asusten, está todo guionado, pero bueno, una falla técnica. La próxima las traigo abrochadas de nuevo. Es la palabra, ahora es quien se encarga de emanar y acercar las almas, de construir y nutrir el espíritu de los lectores. Estas palabras han viajado en el tiempo y llegan desde Santa Rosa. Ese es un presente, Nicolás, de los estudiantes. El sobre tiene todas las reflexiones y comentarios que querían acercarte ellos para que vos lo puedan llevar. Ahora sí, como les comentaba, bueno, estas palabras han viajado en el tiempo y llegan desde Santa Rosa de la provincia de Pampa. Estos textos, impregnados de personajes cotidianos, y no tanto, de historias que queremos conocer desde tu propia voz, hoy se nos ofrece la oportunidad de poder interactuar, cuestionar y preguntar al escritor sobre aquello que nos quedó resonando, interpelando y nos movilizó. Damos a partir de este momento por iniciado la conversación literaria sobre la obra, sobre las obras que han ido leyendo los diferentes estudiantes del profesorado. En primer lugar, le vamos a dar lugar a la palabra de los estudiantes de tercer año del profesorado de lengua. Explico un poquito la dinámica, los chicos van a ir haciendo preguntas. Digamos, libro, como les debe pasar a muchos de ustedes que escriben, por ejemplo, o por lo menos suele pasar, en principio tardé como 8 años por lo menos en escribir ese libro, y bueno, muy tímido en poder mostrarlo, se lo pasé a varios amigos escritores, gente que no está en la literatura, mis padres, primos, para que leyeran. Pero sí, en el fondo me parece que está ese lector, y en este caso, obviamente, plasmar mis lecturas, y un poco también esconderme por el miedo a saber de qué es el primer hijo literario. Y sí, es una manera de, al citar, digamos, uno siempre es al principio bastante barroco o recargado. Yo creo que, y a veces lo vuelvo a leer algunos textos y pienso que querría haber cometido todos los errores posibles en ese primer libro, digamos, que no reniego, digamos, pero sí, está esa afición, digamos, por la lectura. Era la época en que yo trabajaba en una biblioteca popular, que entraba bastante gente, la Biblioteca Popular de Bellavista, pero en los tiempos libres con otros compañeros leíamos, entonces hay cosas que también han surgido de lecturas o de libros que yo iba encontrando en la biblioteca, y bueno, fui compilando los relatos, pero sí, hay un lector que está fascinado, me parece, por el asombro de la lectura. Y después viene el otro paso, que es justamente, uno nunca sabe el destino que va a tener ese texto, pero el fracaso no es si eso después del día de mañana se publica o no, es no haber intentado y no haberse jugado por esa necesidad imperiosa que uno tiene por escribir, hacer de eso un modo de vida. Lo demás podrá venir o no podrá venir, pero en ese primer libro creo que está ese lector que no se anima muchas veces, me parece, a mostrar o a arriesgar un poco más, llenándolo, como dice Julia Cristeo, un mosaico de citas que no sé cómo me habrá salido, pero para poder sacar un poquito la cabeza afuera, no mucho. Los otros libros me parece que ya, si bien hay intertextualidad, no son tan recargados como este primer libro. Es autobiográfico. ¿Sí? Le vamos a dar la palabra a Quevedo Melissa.
estudiante de tercer año también de profesora. Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta sería que en los cuentos de fotografías, El castigo, La obra y Mi amigo, se hace mención a las orquídeas. ¿Poseen alguna simbología en especial para usted? Y además en el cuento de las fotografías, podemos hablar de una simbología especial para los colores, en especial el amarillo. Primero me pueden decir vos, podés decirme vos sin ningún problema. Muy bien. Sí, las orquídeas me gustan mucho como las flores. Y sabía que iba usando eso, sí fue a conciencia. El color amarillo, fíjate qué raro, no me gusta, pero jugar un poco con las tonalidades o por ahí, no me gusta el color amarillo, pero sí me gusta el color de los desiertos, por ejemplo. Entonces, eso es algo que han encontrado vos, bueno, encontró ustedes, yo no lo tenía conscientemente manejado, pero sí lo de las flores me gustan mucho las orquídeas. Sí. Gracias. A continuación le vamos a darle palabra al estudiante también de tercer año, Alani Serio. Hola, ¿qué tal? Bueno, la pregunta es la siguiente. En el cuento titulado El desconocimiento, usted utiliza la expresión poncho de los pobres para referirse al sol. ¿Es importante para usted incluir datos, expresiones lugareñas o vocabulario locales en sus textos? Sí, creo que me salió, no sé si es correcto o no, no sé qué responderte a eso, pero me gustó mucho. Ahí quizá me gustó mucho esa frase que a su vez la leí en el Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez. No es de ahí, es mucho más vieja, pero me gustó y así como buen obsesivo que soy, yo quería incluirla en algún lugar y creo que lo puse en ese texto. Por ahí el uso de los diminutivos o el uso de ciertos giros o frases coloquiales y demás, me gusta usarlas, pero las pienso en base a la historia que quiero contar. A veces no soy el indicado para decir si con buena fortuna o mala, eso lo pueden decir los lectores, pero no le escapo a poder usar a veces ese tipo de giros o esas maneras. Esa frase, el poncho de los pobres, me encantó y tenía que estar en Jula. Bien, vamos a darle la palabra a los estudiantes de cuarto año. En primer lugar va a hablar Florencia Urquiza. Bueno, nosotros encontramos que en los distintos cuentos los personajes desarrollan una psicología muy particular, como es el caso del jugador. Entonces queríamos preguntarle en qué se inspira para crear la psicología de los personajes. Bueno, específicamente ese cuento, que mi mamá no lo entendió y me sigue preguntando por qué hiciste, por qué pensando, qué te fumaste, qué cosa. Mamá, está en un taller literario y lo llevó al taller con su amiga y después me llama y me dice, decime qué les digo. No sé. Ese cuento sí lo pensé, me parece que digamos, viene a colación un poco como una manifestación. Jugar primero con la autobiografía ficticia. A mí me gusta mucho un escritor francés que es Marcel Schwab, que tiene un librito muy bueno que se llama Vidas Imaginarias, hay muchos autores, pero que juega con personajes reales o no y les agrega datos entre verídicos y ficticios, y salvando todas las distancias, yo quise hacer algo parecido con ese cuento. Por otro lado, y contestándote, me parece que es una especie de oda a la manera de amar. Creo que estamos también en una época donde, por suerte, se está hablando mucho, se está debatiendo, se están tratando de llegar a acuerdos en que la normalidad, esto que llamamos la normatividad y demás, ha hecho tanto ruido, ha solapado muchas otras formas, maneras de sentir. Entonces me parece que el cuento, si lo tengo que resumir, yo lo pensé también como una especie de manifiesto del amor, más allá y sacando
si se quiere, porque uno puede ir al morbo de lo patológico, pero creo que quise trabajar un poco, me quise meter con eso, pero me parece que es una forma de cómo comprendemos al otro, porque muchas veces nos pasa que el otro, si no es como uno o no piensa como uno, pasa a ser un incomprendido. Y en este caso el personaje está feliz, está contento. Entonces, jugar un poco con eso, a mí me parecía que era una especie de, no, manifiesto me queda muy grande, es una especie de pequeña contribución a la manera de amar, porque se nos enseña a veces hasta cómo desear. Entonces, la literatura para mí tiene que desmontar o sirve, por eso es tan asediada, es tan potente, es tan a veces peligrosa, contra todo eso. Gracias. Has logrado todo eso en un cuento, Nicolás. Dígale a mi mamá, la voy a llamar. No. Has logrado todo eso porque causó realmente una impresión con todo ese multicolor de argentinos que visitaste, desde este deseo de qué pasó acá, desde el morbo, o sea, pasaron por todos los estados de ánimo en todos los lectores, todo lo que hemos leído de ese relato. Bueno. Bien, le vamos a dar la palabra a una estudiante de cuarto año, Cándida Alum. Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta es, ¿qué aspectos de la realidad le impacta más para la creación de los personajes? La soledad, la incomunicación, la posibilidad o imposibilidad de acercarse al otro, me impacta mucho también el reconocimiento de la diferencia, la voluntad o el deseo que tienen algunos personajes, pese a que también eso, digamos, lo han señalado, que están muy solos, o por ahí hay personajes que se encuentran como asediados. Sí, la cuestión cotidiana, creo que en mi caso la soledad, siento que trabajo con alguna teoría de la amistad, ¿no? Me gusta mucho jugar con eso, por ahí a veces con las envidias, los egos que hay entre, a veces, así como dicen los ajedrecistas, los escritores, decía Bernardo Castillo, tienen mucho ego. Entonces jugar un poco con ese tipo de mundos me interesa. Me impactan un montón de cosas de la vida social, un montón de cosas. A veces eso se transmuta en algún texto, en algún relato, por ejemplo, algunos cuentos de educación que tienen que ver con la cuestión del aula y el docente. Me interesa mucho esta idea de que el docente para mí enseña hasta cuando está respirando, digamos, y que también aprende del alumno. Entonces, son cosas que van, digamos, llegando y en algún momento se convierten en alguna historia. A veces me sale bien, a veces me salen unos bodrios que están guardados en la computadora y trato o los descarto o veo cómo sigo trabajando. Pero esos serían, digamos, los temas, creo, es difícil como darme cuenta de qué, pero sí me mueve mucho eso. La soledad, la amistad. Sí. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a la estudiante de cuarto año, Natalia Flores. Hemos notado una gran intertextualidad en los relatos y las preguntas serían: ¿qué tipos de autores le gustan o admiran? ¿Son los que se incluyen en los cuentos? ¿Y qué obras lee y relee todo el tiempo? Bueno, lo dije un montón de veces, menos mal que acá no están los alumnos ni del secundario, ni del terciario, ni de la universidad, pero para mí el siglo XX, literariamente, se justifica por Kafka. O sea, Kafka es un autor que también soy como una especie de militante fundamentalista, talibán kafkiano. Me parece que no lo termino de entender y eso es algo que a mí me encanta. Yo lo veo en el secundario, me he ido contra mal y después me he ido un poco bien, porque uno va aprendiendo con eso. Pero en el centro sí lo pongo a Kafka. Siempre digo que yo soy Josami, lo único que me acerca o estoy contento es que después sigue la letra K, que Kafka es casi al lado, pero me parece que Kafka es un autor y ahí está, digamos, la gran carcajada que tiene la literatura kafkiana, porque
lo ha tomado la derecha, la izquierda, el psicoanálisis, han echado a escritores por leer Kafka en la época de Stalin. Lukács ha escrito también mucho sobre eso, Benjamin, lo quieren asir de algún modo y se les escapa todo el tiempo. Entonces yo siento que es una especie de Chaplin que se está riendo porque no lo terminamos de asimilar. Primero, otros autores que a mí me gustan mucho, no sé si eso lo puedo emular en algún texto, no, pero que Kafka es que me pulveriza los ojos, es una cosa que vuelvo todo el tiempo, digamos, y me admiro cada vez más. Alguien que no creía en su obra, que le decía a los que lo criticaban, te van a leer tus vecinos de cuadra a la vuelta, nadie más, ¿no? Porque también era un tipo muy, muy particular. Autor argentino que me gusta mucho, que estoy estudiándolo y que tuve la posibilidad de conocerlo, Abelardo Castillo, que es un autor que académicamente no está estudiado tanto. Me parece que tiene unos cuentos que son una especie así de esplendor, una luminosidad, un impacto muy grande y que dan muchísimo para el secundario, Abelardo Castillo, de una generosidad enorme, enorme. De escritores, bueno, acá sí voy a mencionar también, por ejemplo, Manuel Puig, me gusta mucho, Silvina Ocampo, me encanta, me gusta mucho Elena Musatti, el escritor italiano. Los erizos crecen. Los erizos crecen. Sí. Magnífico. Muy bueno. Magnífico. Me gusta, por ejemplo, Giovanni Boccaccio, el de Camerón, me parece un librazo. Me gusta, después de Horacio Quiroga, que si a mí me apuran un poco, los cuentos de Quiroga, más allá de que les hayan dado muchos, son mejores que muchos de los que escribió en el sur, para mí. No tendrán esa arquitectura intelectual que tiene un Bioy Casares, por ejemplo, o un Bianco, pero Horacio Quiroga me parece que es fundamental. Me gusta mucho Eve Ugar, escritora también contemporánea, y después voy a mencionar también a los escritores contemporáneos, compañeros o conocidos que estoy leyendo todo el tiempo, que nos pasamos. Hernán Tejerina, uno de los mejores escritores cordobeses para mí ahora, David Boló, Adrián Sabino, Augusto Corporato, Sebastián Pons, poetas como Alexis Comamala, Cecilia Romero, Messiaen, Elena Aníbal, autores me faltan, ¿no? Pero que están produciendo y con cosas muy distintas ahora en este momento, o sea, muy distintas, y que se ha creado, es muy importante para mí eso y para los que escriben, como una especie de submundo donde intercambiamos textos y cosas. Entonces también nosotros tenemos un grupo de 3 o 4 que nos juntamos en una juntada gastronómico-intelectual, pero más gastronómica intelectual hasta altas horas, con algo para tomar, algo para comer. Entonces nos damos masa con las cosas que nos vamos llevando, leemos, y hace años. Entonces creo que esos ejercicios son muy importantes porque la escritura de literatura es solitaria, pero a su vez tiene su componente, digamos, colectivo. Me gusta leer filosofía, me gusta mucho, por ejemplo, Montaigne. Los ensayos de Montaigne me parece que son para tenerlos en la mesa de luz. Yo creo que hay partes de Montaigne que se pueden dar en primaria, las cosas que dice. Por ejemplo, de cómo filosofar es aprender a morir, un ensayo que es pero hermosísimo. Me gusta Barthes, me gusta leer, por ejemplo, Heidegger, me gusta mucho Kierkegaard, el existencialismo. Bueno, ahí hay varios, digamos, autores. Muchas gracias. Bien, continuando con esta conversación literaria que es en líneas generales de todas las obras que he leído, le vamos a dar la palabra a los estudiantes de segundo año. Aclaro la dinámica porque tenemos preguntas. Todo el profesorado después leyó el cuento de la evolución de la madera. Entonces, cada uno de los años tiene preguntas específicas sobre ese cuento. Estas son preguntas más generales. Hola. La pregunta acerca del libro del Bello Gemelo: ¿por qué elige dejar con final abierto sus relatos? ¿Qué intenta causar en el autor con esa estrategia narrativa? Bueno, primero vuelvo a agradecerte la lectura del poema, me gustó.
las historias las pienso específicamente, o sea, con un final, alguna situación narrativa, y varios sí me han dicho que aparece como ese final abierto, que así como se me presenta o así como yo lo pienso, digamos, al texto. Algunos sí son con final abierto, otros creo que no tanto, pero en ese caso del brillo gemelo me parece que es dar como una especie de continuidad. Era jugar un poco con la continuidad del cariño entre el niño, su abuela, y esa cosa que yo no sé qué es, esa babosa que yo no sé qué es, pero si me apuran, para mí tiene que ver con la indefinición que es el ejercicio literario, eso que se escapa, ese misterio que nunca se puede explicar, que tiene que ver en este caso con lo literario. Y también con ese vértice que es el encuentro humano, donde nos desencontramos muchísimo, pero hay esos pequeños momentos que ni nos damos cuenta o estamos distraídos, pero llegamos a otra persona o otra persona nos llegó a nosotros. Ese final abierto es una continuidad para mí, no sé si soy el mejor para decirlo, pero una continuidad sobre una continuidad de la vida y del cariño, ¿no? Del recuerdo, ¿no? Mantener vivo en eso impronunciable que es también otra forma del amor, porque en el fondo tenemos palabras para decirlo, pero hay muchísimas otras y cada uno tiene que encontrar la suya. Sí, no, yo en ese cuento creo que vos mismo señalaste el tema de la soledad, ¿no? Y otra vez un dicho popular, la soledad no es una lotería. Bueno, no se me salgo del libreto, pero a mí muchos de tus cuentos la cuestión del género, para mí vos estás trabajando en el género fantástico. No sé si son finales abiertos, sino que estás jugando a otra cosa, que es la indefinición. Y bueno, hablaste de Art, hablaste de Poe, no, Art no, Quiroga no, Poe. En términos de dejarte ese lugar ahí de decir es o no es, pasó o no pasó, me parece que sí, me parece que no. O sea, yo lo ligo más a la cuestión de género que a una cuestión narrativa de cerrarlo o no cerrarlo. Sí, me gusta trabajar un poco con los géneros, romperlos a veces, como bueno, en este cuento, por ejemplo, Hueso al Cielo, que ahora va a salir, digamos, en una revista de la Feria del Libro que se llama Tugurio, que está muy buena, que no por sino por otros que van a publicar, pero es de género, y este cuento les gustó, entonces lo van a poner, de ciencia ficción, de terror y demás. Romperlos o tomar los géneros, pero a su vez si me puedo salir, me salgo, más con lo extraño, el extrañamiento me gusta mucho. Claro. Y acá dos libros o dos cosas que para mí son muy importantes y que no tienen que ver directamente con la lectura narrativa, pero me parece que van un poco a eso que vos decís. Yo cuando era chico a mí me impactó y me impacta, todavía hay esos libros, que son libros para niños que tienen esas hojas gruesas, donde hay, por ejemplo, un pompón adentro verde, sí. Entonces uno va corriendo y va diciendo muy poquitas letras y ese pompón se va achicando. Es otra cosa. Y uno tiene que saber en qué se convierte ese pompón. Empieza siendo un huevo y al final terminaba siendo una especie de dinosaurio. Sí, sí. Eso cuando yo lo vi, me acuerdo patente en la casa de un amigo que tenía esos libros y lo vi, eso es un poco lo que me interesaría lograr al momento de escribir, o lo que yo admiro que autores lo hacen. Claro. Esa cosa de ir avanzando y no saber con qué me voy a encontrar. Claro. Otro elemento que me gusta mucho, tengo 39 años, calculo, ustedes los deben conocer, los villiques, por ejemplo, los anteojitos, venían en una sección que era una hoja plástica con unas siluetas negras plastificadas, entonces uno ponía la silueta y, por ejemplo, parecía una nave espacial. Claro. Entonces uno le corría la hoja, donde estaba la hoja plastificada, ponele, y lo da vuelta y era una mujer, una anciana que estaba agachándose y limpiando. Sí, sí, sí. ¿Esto qué es, pero qué es otra cosa? Eso que también me acuerdo patente, claro. Ese tipo de efecto es, no voy a decir lo que yo hago, no lo sé, es lo que yo admiro en los escritores y escritoras que me gustan. Ese tipo de torsión a veces, que te llevan a esos lugares. Por ejemplo, sabes lo que va a ser el final de alguno de los cuentos, pero te da la sensación de que va como para otro lado. No sabes cómo se lleva ese final. Creo que en seriado lo has logrado muy bien, para mí.
en seriados lo ha logrado. Eso yo mismo sentí, lo que está tratando de describir como proceso, estrategia, en la lectura, lo sentí así. Sí. Bueno, La evolución de la madera también. Sí, pero como lo va a pará, viene después. Siempre un oso acá me tío. Con todo lo que preparaste. Entró un oso. Se voy a preparar el libro que tenemos. Porque la mayoría de los que estamos hablando están. yo tengo una pregunta. Voy a cambiar mi pregunta porque ya acaban de preguntar mi pregunta. Hacelo de vuelta y te respondo otra cosa. No, pero tengo una pregunta en un cuento que yo leí que me voló la cabeza. Le digo, estuve como 5 días leyendo el mismo cuento para poder entenderlo. Y yo digo, soy una burra, literalmente, soy una burra, no entiendo este cuento, decía yo. Hasta que lo entendí dije, tanto para entender esto. Tengo una pregunta con respecto al cuento del libro El brillo gemelo, un cuento que se llama La respuesta. Ahí en el cuento usted hace referencia a 2 tipos de personas. Una persona que mira en una grieta y ve hongos, ve elementos que suelen estar en la grieta, y otra persona que ve la grieta. ¿Usted cree que en la vida real existen esos 2 tipos de personas? Déjame que me apure. El de las cartas. La respuesta. Sí, la respuesta. Ayúdame. Creo que sí. Existen esos 2 tipos de personas. Justamente la alteridad, la diversidad, lo permite la literatura. El tema es hasta dónde nosotros podemos llevar eso que sucede o que uno se permite literariamente fuera de la escritura, ¿no? Porque me parece que se complementan esas 2 cosas, no tienen que colisionar. Quizás como una manera de narrativizarlo, te diría que, por ejemplo, en el cuento, quizás el personaje se juega por alguno de los 2 o va más hacia un lado que hacia